días, soy Alejandro Sánchez, como ha presentado Roberto, y antes de nada, pues muchísimas gracias a Concha personalmente por la oportunidad, pero también a la Universidad de Sevilla y a ambas sociedades, la Inicia Espinosa, por la organización de este congreso tan interesante. Antes de nada, una precaución: yo no soy un especialista en Leibniz, he leído a Leibniz, lo he trabajado, ahora comentaré el contexto de esta comunicación. Y bueno, precisamente por eso tengo muchas ganas de vuestras objeciones, vuestras preguntas, vuestras sugerencias. El trabajo que aquí voy a presentar consiste en un proyecto que hice cuando era becario JAE Intro con Concha Roldán, antes de tener el contrato de Eso CFU. no saben lo que es. JAE Intro es una beca de Introducción a la Investigación que lleva las siglas de la Junta de Ampliación de Estudios. Y bueno, el marco general de ese proyecto consistía en el empleo de las categorías, de las herramientas conceptuales de Koselleck, de Reinhard Koselleck, para acercarse a la estructura de eso que consideramos la modernidad o la filosofía de la historia y el surgimiento de la filosofía de la historia y de ciertas problemáticas asociadas a la filosofía del siglo XVII-XVIII. En concreto, lo que yo quiero presentar aquí es una parte de un trabajo más extenso sobre el uso de estas categorías de Koselleck, pero aplicado al caso concreto de la filosofía de la historia de Leibniz. Bueno, la hipótesis es que las herramientas teóricas de Koselleck aplicadas al caso leibniziano pueden tener un carácter muy productivo para valorar el protagonismo del filósofo como antecesor o uno de los primeros casos de la Ilustración. Antes de nada, una precaución: las referencias de Koselleck a Leibniz son escasas, al menos hasta donde yo sé, pero son muy importantes. Voy a leer dos citas. La primera, que dice así: cuando Leibniz definió dos tipos de verdades, las de razón que no admiten contradicción y las de hecho, que aun estando suficientemente fundamentadas todavía se puede pensar su contrario, estaba delimitando con las verdades de hecho el ámbito que posteriormente se caracteriza como historia. Y la otra frase es: puede afirmarse que Leibniz se anticipó a las posiciones adoptadas en el siglo XVIII para interpretar el mundo histórico recién descubierto. Pues bien, la idea en esta comunicación es seguir un poco el rastro de estas frases, de estas sugerencias, y a ver qué consecuencias podemos desarrollar. Concretamente, el uso de estas categorías de Koselleck, de la historia conceptual de Koselleck, para aproximarnos al pensamiento de Leibniz, tratarán los siguientes temas. En primer lugar, el uso del concepto koselleckiano de aceleración, centrándonos especialmente en la cuestión de la idea de progreso. Segundo, exposición del modo en que la conciencia histórica de Leibniz expresa una autocomprensión del Sattelzeit, ahora explicaré este concepto, según las ideas de progreso y optimismo. Y tres, valoración en el filósofo alemán, en Leibniz, de la praxis humana en la transformación de la realidad social de acuerdo con una nueva concepción pragmática y directora de la historia que solemos asociar a la Ilustración. Antes de nada, una breve precisión teórica a propósito de Koselleck, que es el Sattelzeit, que se podría traducir como tiempo bisagra o tiempo Gosme. Esta idea ocupa en la reflexión histórica de Koselleck el lugar de supuesto fundamental que guía su labor de esclarecer la autoconciencia y comprensión lingüística del mundo moderno. Para el teórico de la historia alemán, la especificidad de este periodo consiste básicamente en que sería el comienzo de la modernidad. Con esta idea, lo que pretende mostrar Koselleck es la interrelación y mutua influencia entre dos esferas del acontecer histórico. Por un lado, las profundas transformaciones sociales y políticas, y por otro, el nuevo mundo intelectual que las acompañó. Él habla de una época, de un periodo que consiste en 1750 a 1850, pero constantemente a lo largo de su obra ha ido matizando esta idea y asociando que puede haber, digamos, diferentes Sattelzeit según el área geográfica. Él estudia el ámbito germánico. Como ven, son décadas posteriores a la muerte de Leibniz. Yo trato de ver cómo puede haber algunas ideas ya anticipadas en él, pero, por ejemplo, él habla de un Sattelzeit en el mundo renacentista italiano con Maquiavelo,
etc. Esta interacción, que entre transformaciones políticas y digamos, la semántica social, supone que tanto las nuevas experiencias históricas obligan a modificar, resignificar y desechar determinados aparatos conceptuales heredados de la tradición, como también el nuevo ámbito semántico e intelectual debe arrojar luces e incluso guiar la diagnosis y prognosis de los tiempos presentes y futuros. En este juego de mutuas transferencias, desplazamientos y anticipaciones, historia social y semántica histórica constituyen las dos caras de un mismo método de estudio, la historia conceptual, disciplina que asociamos al nombre de Koselleck. Los cambios en la percepción del tiempo, la aceleración de la experiencia y las transformaciones sociopolíticas son fenómenos que asociamos al origen de la modernidad, cuya génesis y estructura Koselleck explica a través de diferentes rasgos que adquieren los conceptos durante este periodo, que no puedo extenderme sobre ellos, pero son democratización, temporalización, ideologización y politización. Koselleck, en un argumento de resonancias smithianas, desarrolla la idea según la cual la filosofía de la historia surge tras la conquista por parte del Estado de aquellas esferas que anteriormente eran ajenas a él. Y, por ejemplo, una afirmación de Koselleck: en el curso del despliegue del cogito ergo sum de Descartes, en cuanto a autogarantía del hombre exento de vínculo de carácter religioso, la planificación de la historia se vuelve algo tan importante como la dominación de la naturaleza. Estaríamos así ante un doble proceso de desplazamiento de toda intervención religiosa. Así como el hombre ha encontrado la justificación de su subjetividad en una instancia interior, su pensamiento, también la sociedad obtiene ahora una historia que niega cualquier apelación a elementos trascendentes. Como consecuencia del divorcio entre religión e historia, sucede el acercamiento de esta a la filosofía. El plan divino sería desplazado en favor del uso de hipótesis filosóficas sobre el acontecer histórico y su conexión, de modo que la historia, fundamentada y legitimada por el modo de proceder filosófico, constituiría un ámbito autónomo. Crisis política y secularización, pues, como aquello que haría posible el surgimiento de la filosofía de la historia burguesa. Una historia que, como he comentado, por primera vez no tendría que apelar a elementos trascendentes, sino que podría obtener exclusivamente de sí misma sus presupuestos, criterios y objetivos. Ahora, ¿qué papel ocupa la filosofía de la historia de Leibniz dentro de este marco teórico que establece la historia conceptual? Hay motivos para hablar de una aportación considerable por parte del filósofo de Leipzig a los orígenes de la modernidad, según los criterios de Koselleck. ¿Hasta qué punto la reflexión leibniziana sobre la historia ocupa una especie de punto intermedio entre la filosofía especulativa de la historia y la filosofía crítica? Estas son algunas de las preguntas que a continuación trataré. Por un lado, la cuestión de la aceleración y el progreso. La aceleración y progreso son dos conceptos que ocupan un lugar preeminente en el estudio de la modernidad. Para Koselleck son las ideas articuladoras de las transformaciones políticas, sociales y semánticas a lo largo de este proceso, hasta tal punto que él identifica tiempo nuevo, modernidad y progreso. De nuevo, el Koselleck más smithiano llega a una conclusión según la cual las problemáticas y esperanzas cristianas habrían quedado secularizadas o mundanizadas en la filosofía de la historia. Los términos teológicos son traspasados a la inmanencia histórica. Expectativas cristianas como meta, salvación, redención resultarían despojadas de un más allá trascendente y se situarían en la historia misma. La esperanza cristiana de salvación adquiere en la modernidad otra forma, contenido y ejecutor. Dice Koselleck: desde entonces la salvación es buscada en el desarrollo y ejecución de la historia misma, y ya no es Dios el Señor de la acción, sino que lo es el hombre que provoca el progreso. El dominio de la naturaleza y la autoorganización de la sociedad son ahora las metas en la modernidad que la humanidad impone a la historia. Diderot dijo que Leibniz es el padre del optimismo, y no le faltaba razón. En su filosofía, la idea de perfección está estrechamente ligada a la creencia entusiasta en el progreso. Cito: creo que el hacer a los hombres más perfectos equivale a progresar al bien general. Como es bien sabido, Leibniz afirma que vivimos en el mejor de los mundos posibles. El argumento, de un modo masivamente resumido, sería el siguiente: como Dios, en su máxima bondad y sabiduría, no ha hecho nada que merezca ser corregido,
Debemos admitir que ha elegido el mejor de los mundos posibles. Ahora bien, ¿qué vínculo guarda esta tesis con la doctrina del progreso o la cuestión de la aceleración de los tiempos históricos y la profunda conciencia histórica de estar viviendo un tiempo nuevo en Leibniz? He comentado poco antes como uno de los rasgos de la conciencia moderna es precisamente la concepción de un tiempo acelerado, guiado por la idea de progreso. Leibniz sostuvo esta idea en numerosos lugares de su obra y resulta muy ilustrativo cómo concluye, por ejemplo, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Cito: y cuando me pongo a considerar cuánto han progresado los hombres en conocimientos desde hace 1 o 2 siglos y hasta qué punto les resultaría sencillo llegar incomparablemente más lejos para así poder llegar a ser más felices, no desespero en absoluto de que llegue a plantearse una rectificación considerable en una época que resulte más tranquila bajo la égida de algún gran príncipe que Dios podría suscitar para el bien del género humano. Nada más próximo en esta cita a los rasgos en los que Conselle condensa la experiencia del tiempo en la modernidad: acortamiento del tiempo, agitación del espacio de experiencia e intención de realizar el bien moral en este mundo. Por si aún quedara alguna duda, Leibniz ya vaticinaba en 1703, cito: estamos en vísperas de una revolución general. Continuemos dejando hablar a Leibniz. Dice: la luz de la historia avanza, de forma que nos puede parecer que hemos vivido siempre. Hay esperanza de mejora, sobre todo en un siglo como este, en el que una especie de hambre insaciable conduce a todos los grandes talentos a buscar el alimento auténtico de la verdad. Como se puede empezar a intuir por estas 2 citas, Leibniz no solo se mueve en una posición a medio camino entre la historia revelada y la teodicea, sino que ante todo abre espacios de inmanencia, praxis y actividad transformadora del género humano. A continuación quiero pasar al tema del papel activo que la humanidad y los individuos desempeñan en la carrera infinita, aunque no lineal, hacia el progreso. Praxis histórica y transformación de la realidad. Al comentar los conceptos de saber, felicidad y progreso en la filosofía leibniziana, Jaime de Salas afirma: el hombre está encaminado por su propia naturaleza a llevar a cabo la transformación de la realidad. Y es que Leibniz otorga un papel claramente activo a las capacidades transformadoras de la humanidad en el avance científico, en la perfección moral y la mejora política de las sociedades, esto es, en el hacer historia. Frente a lo que una lectura más simplista y reduccionista de Leibniz podría hacer pensar, es decir, una lectura equivocada que confundiría previsión y concurrencia de Dios con un determinismo absoluto, su teoría de la libertad es, ante todo, una teoría de la acción, como ha señalado Concha Roldán en varios trabajos. En Leibniz vemos, por tanto, prefigurado aquello que Conselle comenta a propósito de las filosofías idealistas de la historia, donde el pronóstico pragmático del futuro hace de la historia un concepto de acción. La conciencia pragmática de la historia, la concepción práctica del saber y el papel activo de la humanidad en el progreso social configuran las ideas fundamentales gracias a las cuales el famoso lema leibniziano, teoría cum praxis, adquiere su sentido en clave de filosofía de la historia. La secuencia, conocimiento, transformación, progreso es el esquema que sigue cualquier desarrollo histórico para Leibniz. Lo cierto es que la reflexión histórica leibniziana es perfectamente consciente del tiempo y orden de las cosas, así como de la irrepetible exclusividad de unas circunstancias que posibilitan o cierran determinadas oportunidades políticas, sociales y científicas. Y de ello se sigue, por ejemplo, el tono serio y apremiante con el que Leibniz ha urgido a algunos de sus más importantes interlocutores, como en esta carta que dice: pues es necesario tener en cuenta la brevedad de la vida humana y la naturaleza fugaz y cambiante de las situaciones que, cuando de verdad se tienen buenas intenciones, uno se esfuerza por aprovechar. Todas las circunstancias del momento actual que favorecen la aceptación de nuestros proyectos no se darán siempre. Todo impulso por colaborar en la aceleración de los tiempos modernos y contribuir al progreso es poco para un Leibniz en el que el diagnóstico y pronóstico de las circunstancias políticas y sociales se dan en el marco de una concepción pragmática, activa y transformadora de la historia. Para el filósofo de Leipzig, la historia es el escenario universal donde el género humano puede alcanzar mayores bienes, sin duda, guiado de la mano de Dios al que debe honrar, pero es que imitar y amar a Dios no es otra cosa que una de las fórmulas a través de
las cuales Leibniz se refiere al progreso mismo, y cito: el auténtico fruto y la verdadera característica del amor a Dios, del amor de Dios, es el amor al prójimo, o un afán auténtico por la consecución del bien común. Y para concluir, pues decir que en este breve comentario en el que se ha querido mostrar cómo algunos elementos de Leibniz se pueden considerar en esa estructura temporal que es el Satellite de Koselleck, pues concluir con quizá resaltando el carácter de algún modo ambivalente de Leibniz. Por un lado, se le reconoce que es un auténtico precursor y a la vez un modelo de autor que piensa la historia al modo filosófico, de este modo renovando una dimensión del conocimiento que quizá había permanecido inalterable prácticamente desde Aristóteles. Y el papel ambivalente de Leibniz, como digo, consiste en que es, como ya anuncié antes, que es un punto intermedio entre la filosofía especulativa de la historia y la filosofía crítica. Por ejemplo, descubrimos sus reflexiones atravesadas por conceptos como progreso, optimismo, bien común o género humano, que al mismo tiempo indican una deuda con su pensamiento teológico metafísico y constituyen un factor de cambio y transformación para la consolidación de la filosofía de la historia burguesa. Considerando esta ambivalencia, quizá adquiere más luz la acusación de Hegel a Leibniz cuando habla de su filosofía de la historia como un intento metafísico repleto de categorías abstractas e indeterminadas. No obstante, abundan los elementos propiamente modernos y secularizados en su teoría de la historia, como hemos pretendido señalar. Por ejemplo, al revelar la importancia de la acción transformadora de los individuos en la historia, la concepción de diferentes temporalidades, la historia como concepto guía y la necesidad de una teoría de la libertad para el desarrollo de la historia. Y bueno, esto de manera muy resumida era lo que quería presentar y luego lo comentamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias además por tenerte 20 minutos clavados, vamos. Entonces, ahora Roberto Rodríguez Aramayo, que la mayoría ya lo conocéis, y como yo digo, viene a Leibniz de la parte de Kant, es decir, de la parte, no, yo también dediqué los estudios en un tiempo y fui de Leibniz a Kant, y Roberto no solo de Kant a Leibniz, sino que él ha hecho bastantes trabajos en torno, digamos, desde la ilustración, desde pensadores ilustrados, sobre Leibniz y también sobre Spinoza, que es un poco lo que nos va a presentar. Buenos días. Yo aquí vengo de aprender mucho y bien de lo que mis colegas estudiosos de Leibniz y Spinoza hacen, porque son los autores que yo venero, pero que no he frecuentado con mi fondo. Sin embargo, bueno, sí soy socio de la Sociedad Española Leibniz, que es para estudios del barroco y de la ilustración. Bueno, ahí aparezco yo, ¿no? Entonces, bueno, cuando Concha me dijo qué hacer, pues claro, no lo pensé demasiado. Voy a presentar pues, la redacción, el eco, la lectura que se hizo de estos dos autores, de Leibniz y Spinoza, en la ilustración, pero vamos, más completamente en Kant, ¿no? Así que, y lo que voy a intentar hacer ver es, bueno, pues que con Leibniz Kant mantiene un diálogo abierto, recita, vamos a ver 3 o 4 puntos, y con Spinoza es otra cosa, ¿no? O sea, con Spinoza en realidad Kant lo introduce de tal manera que aunque no lo cite está ahí. O sea, lo que pasa es que hay que hacer una lectura atenta para encontrarlo, ¿no? Y bueno, yo debo de hacer una reflexión de fe, y es que los clásicos para mí es una cosa digna de respeto, tanto respeto como el que infundía la ley moral a Kant. O sea, para mí está el cielo estrellado sobre mí y los clásicos ante mí, ¿no? Entonces, bueno, yo esto me lo tomo muy en serio, los he traducido, he incorporado sus textos a mi propia vida y bueno. Y luego, como decía Javier, es muy difícil leer a un clásico. Bueno, esto pasa con todo, ¿no? Una novela y no solo una película, o sea, nuestra propia evolución condiciona que una segunda o una tercera lectura de un mismo texto sea completamente diferente. Entonces, seguramente cuando hice la tesis hace 500 años, el milenio pasado, pues igual no me hubiera expresado como voy a expresarme hoy, pero bueno,
contando los textos, ahora me expreso de otra manera, ¿no? Lo que quiero contar en resumidas cuentas es que después de todo, donde quiero poner el foco de atención es en la paradoja esta de Bale, ¿no? Que puso sobre la mesa del ateo virtuoso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un ateo pueda ser virtuoso si no cree, no se refrena? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, la respuesta que se dio a este asunto por parte de Diego, por ejemplo, hay un texto muy bonito que os recomiendo, conversación de Diego con la mariscala de 3 estrellas, es que solo el ateo puede ser virtuoso, ¿no? Porque ciertamente el que piensa está buscando algo, persigue un premio y demás, y entonces claro, esta virtud no tendría las características que Kant exige para lograr moral, el desinterés y todas estas cosas, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se ven a Leibniz y a Spinoza en la Ilustración. Esto es muy conocido en el artículo de Leibnizianismo de Diderot. Diderot, que lo hace, nos dice esto, ¿no? Que cuando uno repara en los talentos que tiene Leibniz, dan ganas de tirar todos los libros a la basura e irse a morir por ahí porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Lo que sí que es menos conocido, esto es de hace 90 años, cuando él escribe la idea de una posición republicana, él es rector en Hamburgo en el año 29, y bueno, lo que es curioso, quizás no lo voy a leer porque está ahí, es como todavía hace 90 años el archivo de Hannover estaba expurgando textos y entonces Leibniz era un autor desconocido, como sigue siendo ahora, ¿verdad? En que falta por... Lo que Leibniz aportó como pensador teórico, como metafísico, como lógico, como matemático, lo que significa para el desarrollo de una filosofía universal y de una filosofía europea en general, es algo inconmensurable. Cuanto más accesible se vuelve el inmensamente rico material del archivo de Hannover, mayor es el asombro que suscita la amplitud y la profundidad de esta producción teórica. Sus proyectos políticos y sus memoriales diplomáticos casi igualan ya en extensión a los aspectos filosóficos o matemáticos, y también ellos están llenos de pensamientos fructíferos y originales, de previsiones y perspectivas geniales. Aquí la filosofía teórica siempre suele hacer pie en una visión propia del estadista político. Por doquier se advierte inmediatamente en ellos el pulso de la vida histórica del momento y de sus oprimientes problemas políticos y sociales. También la teoría política de Leibniz se halla bajo el axioma que rige toda su filosofía, el presupuesto de que entre el mundo de lo ideal y el mundo de lo real no puede haber un abismo infranqueable, sino que ambos, en nombre de la armonía, se relacionan entre sí y se completan mutuamente. Lo auténticamente ideal es lo que finalmente confiere a la vida su forma, su configuración y su impronta, lo tenéis ahí, ¿no? Sí, pero... Bien, en este texto lo que hace Cassirer ni más ni menos es tomar a Leibniz como el primer intelectual europeo que aboga por los derechos humanos, ¿no? Porque lo que quería demostrar a sus compatriotas que la Constitución de Weimar no era una excrescencia del Tratado de Versalles y algo que estaba contra la cultura alemana, sino que los mejores valores de esa Constitución se podían buscar en Kant y para eso había que retrotraerse a Leibniz, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que... Te pido que has leído eso. No tenemos nada. Bueno, pues hay otro texto que no está aquí, lo he cargado. Quería también leerles el estereotipo de Spinoza recogido en la enciclopedia, no ya por Diderot, sino por un colaborador, bueno, que no tiene mucha importancia, pero hace un resumen que es un poco la caracterización tipo que desde Bale se tenía sobre Spinoza en la época ilustrada. Spinoza es el primero en sistematizar el ateísmo según el método de los geómetras. Todos coinciden en señalar que con arreglo a sus costumbres era sobrio, moderado, pacífico, desinteresado e incluso generoso, no viéndose mancillado su corazón por ninguno de los vicios que suelen deshonrarlo. Como Dios y la naturaleza son lo mismo, Dios no puede hacer nada contra las leyes de la naturaleza, porque sería tanto como hacer algo contra sí mismo, lo cual es imposible. Es algo del principio de contradicción, esto los filósofos siempre han tenido claro, ¿no? Bueno, entonces yo quería hacerles, vamos a ver, lo que les quiero hacer ver es que Kant hereda de Spinoza el famoso, uno de estos dos ejes que han salido estos días, lo del Deus sive natura. Kant no solo lo hace suyo, sino que lo amplía, ¿no? O sea, Kant dice Deus sive natura, sive fatum. Y esto lo hace, por ejemplo, en el conocido pasaje de la ciudad de la paz perpetua, donde se pone una garantía, y donde él dice, bueno, esta garantía puede tener 3 nombres, según como definamos su papel en este casting que estoy haciendo yo como filósofo de la historia, ¿no? Entonces, para Kant va a
va a ser sinónimo con la naturaleza y va a ser sinónimo con el destino, ¿no? O sea que Spinoza no solo está en Kant, sino para mi gusto corregido y ampliado, ¿no? Bueno, podríamos ver esto, por ejemplo, que dice Joubert, que a mí siempre me interesó, cómo la armonía que está preestablecida en Leibniz, entre los reinos de la naturaleza y la gracia, en Kant, esa armonía el hombre se la va a tener que trabajar, ¿no? Se la va a tener que trabajar y lo que el papel de Dios ahí va a ser el de un ayudante, ¿no? Va a estar al servicio del hombre para que el hombre pueda creer que eso es posible, pero la tarea va a estar en manos del hombre, no de Dios en ningún caso, ¿no? Bien, luego quería contarles 2 o 3 cosas en que Kant dialoga de alguna forma con Leibniz. Una, por ejemplo, sería su tratamiento de la teología, ¿no? O sea, Leibniz nos habla del principio de conveniencia, porque, bueno, aquí está este texto que quiero leerles, el curso de metafísica. Es sorprendente que mediante la sola consideración de las causas eficientes o de la materia, no podamos dar razón de las leyes del movimiento descubiertas en nuestro tiempo y parte de las cuales he descubierto yo, modestia aparte. Pues encontré que había que recurrir a las causas finales y que estas leyes no dependen en absoluto del principio de la necesidad, como las verdades lógicas, aritméticas y geométricas, sino del principio de la conveniencia. Numerosos efectos de la naturaleza se pueden demostrar de 2 maneras, a saber, por la consideración de la causa eficiente y aún en parte por la consideración de la causa final. Pero la vía de las causas finales es más fácil y no deja de servir a menudo para adivinar verdades importantes y útiles que llevaría mucho tiempo investigar por aquella otra vía más física. Bueno, pues Kant, en la tercera crítica, va a hacer un planteamiento parecido. Bueno, esto es lo que madre mía, no lo he visto. Pues es que no tengo los textos que yo quería tener, bueno, da igual. No sé cómo he hecho con eso, pero faltan la mitad de los textos. Kant, en la tercera crítica, va a hacer un planteamiento parecido sobre que el principio de conveniencia, como todos ustedes saben, se va a convertir en algo más elaborado, más sofisticado, que es el discernimiento o la capacidad de juzgar reflexionando, ¿no? Entonces la teleología ahí, esa conveniencia de la que habla Leibniz y que nos viene bien para explicar ciertas cosas porque no tenemos conocimiento exhaustivo de las cosas suficientes, lo va a encargar Kant en la tercera crítica, y entonces Kant va a decir que, claro, toda explicación efectivamente es mecanicista, ¿no? Pero que a veces, hasta que llegamos a tener esas explicaciones por causas eficientes, nos viene bien tener una conjetura teológica que nos permita utilizarla como ficción heurística que oriente nuestra investigación en la búsqueda de esas causas eficientes. Bueno, y aquí tengo un texto que no voy a leerlo para no alargarlo, que quería tener el PowerPoint este que no se queda acá. Bien, entonces, como digo, este principio de la conveniencia será retomado por Kant y lo convertirá en esa ficción heurística que es tan fecunda en la tercera lectura. Bueno, voy a leer el texto, ya que no lo tengo. En el enjuiciamiento teológico se aplica legítimamente... Pero más despacio porque no te seguimos. Por favor, no pasa nada, habla. El enjuiciamiento teológico se aplica legítimamente al estudio de la naturaleza, al menos de un modo problemático, pero solo para ponerla bajo principios de observación e indagación en analogía con la casualidad conforme a fines, sin pretender explicarla con ello. Por lo tanto, es propio del discernimiento reflexionante y no del determinante. El concepto de los enlaces y formas de la naturaleza, conforme a fines, sí es, cuando menos, un principio adicional para colocar sus fenómenos bajo reglas aquí, donde no alcanzan las leyes de la causalidad con arreglos meramente científicos. Pues aducimos un fundamento teológico allí donde, si no le imputamos tal modo de actuar, su causalidad tendría que representarse como un ciego mecanismo. En cambio, si atribuyésemos a la naturaleza causas eficientes intencionales, estableciendo así como fundamento de la teología
no solamente un principio regulativo para el mero enjuiciamiento de los fenómenos, entonces el concepto de un fin de la naturaleza introduciría una nueva causalidad que solo tomamos de nosotros mismos. Bien, esto no tendría que ser trascendente, sino ciertamente inmanente, ¿no? Bueno, luego la diferencia entre Leibniz y Kant es que, claro, la razón suficiente que busca la última causa, que evita seguir la indagación, no sería otra que Dios, ¿no? Esa sería la razón suficiente, mientras que la última razón de las cosas se llama Dios. Para Kant, esto se convierte en el ser humano, ¿no? El ser humano entendido como fin final, entendido como un agente moral que al aplicar la ley moral, no instrumentalizarse, la no selección, estas cosas que conocen ustedes perfectamente, se convierte en el fin final del universo, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una pequeña diferencia. El texto lo tenemos ahí, pues no voy a leerlo. Luego, otra cosa con la que dialoga Kant y que se ha leído estos días es el tema de las mónadas espirituales, ¿no? Lo que Lenin dice en Monología 18. Pues tenía el texto, pero no recuerdo si lo que leí antes. Dice Lenin en la Monología: a todo cuanto sucede necesariamente en el tiempo, según la ley natural de la causalidad, cabe denominarlo a sí mismo mecanismo de la naturaleza. Perdón, esto no lo dice Leibniz evidentemente, sino que lo está diciendo Kant a propósito de los autómatas espirituales de Leibniz, ¿no? Una típica razón práctica. A todo cuanto sucede necesariamente en el tiempo, según la ley natural de la causalidad, cabe denominarlo a sí mismo mecanismo de la naturaleza, aun cuando eso no quiera decir que las cosas sometidas a él hayan de ser realmente máquinas materiales. Aquí se atiende solo a la necesidad del enlace de los acontecimientos en una serie temporal, tal como se desarrolla según la ley natural. Ya se llama el sujeto en el cual tiene lugar ese curso autómaton materiale, cuando la maquinaria es movida por la materia, o con Leibniz, autómaton espiritual, cuando lo es mediante representaciones. Y si la libertad de nuestra voluntad no fuera otra cosa que esta última, la psicológica y comparativa, sin ser al mismo tiempo trascendental o absoluta, no sería en el fondo para nada mejor que la libertad de un usador automático, el cual también ejecuta su movimiento por sí mismo una vez que se ha activado su mecanismo. Acá esto de los autómatas espirituales no le hace mucha gracia porque entiende después de todo que dependería de quién ha programado ese autómata y por tanto no habría libertad. En la conclusión práctica también dice lo siguiente a este respecto: si las acciones humanas, tal como ellas pertenecen a sus determinaciones en el tiempo, no fueran simples determinaciones del mismo en cuanto a fenómeno, sino como cosas del mismo, entonces no podría salvar la libertad. El ser humano sería una marioneta, un autómata de Carson, un célebre constructor de este tipo de autómatas en la época, construido y puesto en marcha por el supremo artesano de todos los sacrificios. Sin duda, la autoconsciencia le convertiría en un autómata pensante, mas la conciencia de su espontaneidad supondría simplemente un engaño, si fuera tenida por libertad. En tanto que solo merecería ser llamada así en términos comparativos, puesto que si bien las causas próximas que determinan su movimiento, si una larga serie de tales causas que remontan sus causas determinantes, serían ciertamente internas, la última y suprema causa sería encontrada, sin embargo, en una mano ajena. Por eso no logro comprender cómo quienes por fin por considerar tiempo y espacio como determinaciones pertenecientes a la existencia de las cosas en sí mismas, pretenden habilitar aquí el fatalismo de las acciones. Bueno, otra cosa que Kant critica de Leibniz es la hipótesis del mejor de los mundos posibles, ¿no? Un calculador leibniziano habría expresado, como sabemos, una infinidad de mundos posibles para decantarse por el más conveniente, tal como ilustra con el mito de Sexto al final de la Odisea. El Sexto, que hubiera obedecido a Júpiter, hubiera muerto rico o se hubiera hecho rey, pero el que desprecia el consejo de los dioses, dirigiéndose a Roma para sembrar el desorden y violar a la mujer de su amigo, resulta paradójicamente el de mayor conveniencia, porque con ello se propiciará el surgimiento de una Roma libre que se convertirá en un gran imperio para dar ejemplo al mundo. Dios podría haber elegido desde un punto de vista metafísico cualquier mundo que no fuera contradictorio, pero ha querido elegir el mejor mundo posible merced al principio de la razón suficiente. O sea que Dios, después de todo, ha tenido que plegarse. Bien. En una
una fecha tan temprana del cambio crítico como 1653, Kant en unas reflexiones inéditas en la clase escribe unas páginas que titula Deficiencia del optimismo. Es esto. Los errores de esta doctrina son demasiado importantes como para poder seguir suscribiéndola. Leibniz presenta las reglas tendentes afines de la perfección como luchando entre sí en sus ejecuciones. Considera las excepciones como defectos necesarios y descubre en ello la honesta mano de la suprema sabiduría, cuya elección queda del lado del mal. Tal como un navegante arroja por la borda una parte de su mercancía para salvar el barco y el resto de la mercadería. Si los males, no se sabe de qué modo, son admitidos por Dios, aunque no hayan suscitado su agrado, como una suerte implacable fatalidad, esto no deja de comprometer a este ser supremo y someterle a cierta censura. Si Dios aborrece los vicios y las penalidades, si no las desea, sino que tan solo las consiente, ¿por qué era necesario entonces que tuvieran lugar? Los posibles se exponen a Dios, este los ve, delibera y los pone a prueba. El mundo no es así porque Dios lo quiera sin más, sino porque no podía ser de otra manera. Epicuro podría replicar que si la armonía observada en el mundo os parece demostrar una sabiduría ordenadora, habréis de admitir que una buena parte del mundo no se haya regida por esto, a la vista de las anomalías y despropósitos de la verdad. El poder de Dios se ve recortado por la misión forzosa del mal, de modo que el eterno destino le despoja de su suficiencia, sometiéndola justamente a la necesidad. Bueno, aquí voy a tocar un momento esto del destino y fatalismo, puesto que ambos autores, tanto Leibniz como Kant, quieren escapar por un lado del azar y por otra parte del determinismo fatalista, ¿no? En la teodicea, como se sabe, Leibniz distingue tres tipos de destinos: el destino maometano, el destino a la turca, el fatum momentano, el destino histórico, que el destino a la turca hacía que los turcos no evitaran los peligros ni abandonaran los lugares afectados por la peste, por aquello de la razón perezosa. Eso iba a ser así, pues para qué nos vamos a molestar en hacer nada. El estoico, sin embargo, dice Leibniz, no apartaba a los hombres del cuidado de sus negocios, sino que tendía a darles tranquilidad respecto de los sucesos, apelando a la consideración de la necesidad que hacen útiles nuestras obras y nuestros disgustos, ¿no? O sea, aclimatarse a lo que va a pasar, hacerlo suyo, asumirlo. Y el destino cristiano vendría a decir que si fuéramos capaces de comprender a Dios, en este caso, veríamos que no hay ni siquiera posibilidad de desear nada mejor, por lo que debe cumplirse con el deber y mostrarse satisfecho con lo que sucede. Y dice Leibniz, literalmente, no solo porque no cabe resistir a la providencia divina o la naturaleza de las cosas, lo cual basta para estar tranquilo, pero no para estar contento, sino también porque no podéis servir a mejor algo. Aquí puede caber la libertad, pero realmente cuesta creerlo, ¿no? Y pues aquí ya pasaríamos a la idea kantiana que desarrolla su filosofía de la historia, los opúsculos, ¿verdad? Idea para una historia universal, periocrática y sobre todo una fábula perpetua, donde, como ya dije al principio, Kant tiene la idea de que la justicia, lo dice también la metafísica de las costumbres, tiene que plegarse al fatum de los antiguos poetas filosóficos, dice él, porque este se halla por encima del propio Júpiter y expresa el derecho, la justicia, conforme a una férrea e inexorable necesidad que por lo demás resulta inescrutable. En la paz perpetua dice, término, el Dios que custodia las riendas de la moral, no cede ante Júpiter, custodio de las fronteras del poder, al hallarse sometido a este último a su vez al destino. Sacan piensa que ese destino, la naturaleza con su antagonismo, ¿no? con esa insociable sociabilidad que nos hace y la providencia que en un momento dado se invoca para explicar ciertas cosas, serían una y la misma cosa, ¿no? Entonces, Kant entiende que esto va a cumplirse a rajatabla y que los gobernantes deberían de tomar buena nota, porque si no hacen reformas, ya la traslada al terreno político, pues vendrán revoluciones y será lo mismo que de modo más traumático, ¿no? Esa es la misión pedagógica de su filosofía de la historia. Y ahora quiero pasar ya al final, para concluir, a lo que Kant hace con Spinoza, en concreto en la tercera crítica y en concreto en el parágrafo 87, ¿no? Porque Kant nos explica el argumento moral sobre la existencia de Dios. No está aportándonos ningún argumento para demostrar esta existencia, sino que lo que está dejando claro es que está muy bien que el ser humano no conozca a Dios,
porque si lo conociera, pues no sería libre, ¿no? Porque claro, ya estaría determinado, actuaría por premio y castigo, en fin, todas estas cosas que sabemos. Y en cambio, bueno, ya saben ustedes la famosa frase de la típica razón pura, hube de suprimir el saber para dejar sitio a la fe. Bueno, esta fe no solo es esa fe racional a la que se alude, sino que también es la creencia del auténtico y único, genuino credo kantiano, el credo de la libertad. O sea, Kant solo cree en una cosa, en el hecho de la razón, en la libertad. Luego hay postulados, Dios y la existencia de Dios, quiere decir la materia del alma, pero el único credo kantiano, por eso tuvo que suprimir el saber, para, en fin, demostrar que con el dogmatismo las ideas son trascendentes y no, en el conocimiento no se ayudan para nada y nos llevan a disparar y a especular y demás. Y con esta libertad quiero decir, es también el pivote de este párrafo 87 donde se nos habla del argumento moral y donde nos dice cosas tales como que, bueno, pues por ejemplo ante las propiedades geométricas de las figuras tampoco nos permitimos elevar nuestra mirada hacia un entendimiento supremo que se otorgue de dichas propiedades, porque ya las tiene, ¿no? Quiero decir, la influencia de Spinoza en Kant se ve muy bien también en la obsesión kantiana por buscar fórmulas matemáticas, la fundamentación, ¿no? Quiere la prueba del 9 para que el experimento mental de aplicar las distintas formulaciones del imperativo categórico funcione. Él dice, bueno, pues que sepa lo que va en una fórmula de matemáticas no despreciará que aunque no descubramos el Mediterráneo podemos hacer algo análogo en el terreno moral, ¿no? La crítica de razón práctica está llena de axiomas, postulados, análisis, definiciones, porque seguramente a Kant le habría encantado hacer una ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? Esto también pasa en la Patria Perpetua. En la Patria Perpetua ocurre que también el principio trascendental del derecho es meramente formal y es de una fórmula que lo que hace es segregar lo que es injusto, ¿no? Porque lo que no es publicable, pues no sabemos si puede ser justo, pero desde luego es injusto. En el mal radical también con el mal intenta hacer una formalización de qué pasaría con el mal y el bien. O sea, esto es una constante y desde luego esa creencia, ¿no? Por ese orden geométrico, por esas fórmulas matemáticas, para mí claramente vienen de Spinoza, ¿no? Con el que Kant tiene un diálogo hasta el final de sus días. Lo que pasa es que no es un diálogo como hemos visto cuando trata a Leibniz para criticarle, para lo que sea, lo cita abiertamente. Con Spinoza no lo suele hacer, pero lo hace una vez, en el parágrafo 87, en la segunda edición, no en la primera, cuando Kant está buscando un héroe moral para su formalismo ético, nos habla de Spinoza, ¿no? Nos habla de Spinoza de esta manera. A ver si encuentro yo ahora el texto, que por favor es conocido. No lo encuentro. Bien. Bueno, lo del argumento moral. Bueno, lo que les estaba diciendo, voy a leer esto y ya voy a acabar. Con su argumento moral no se está dando ninguna prueba de la existencia de Dios que tenga una validez objetiva, ni tampoco se pretende auxiliar al creyente dubitativo para que deje de dudar. Pues se trata de un argumento meramente subjetivo que nos permitiría conjeturar una felicidad general conforme a nuestra moralidad. La validez de la ley moral no se ve reforzada con la asunción de esta conjetura o experimento mental. Quien no pueda llegar a convencerse de la existencia de Dios no queda en modo alguno absurdo de sus obligaciones para con la ley moral. Cualquier ateo o agnóstico, comillas, ha de seguir reconociéndose estrechamente ligado a la prescripción ética, pues sus leyes son formales y van incondicionalmente sin restringirse a fines como materia de la voluntad, fin de comillas. En realidad, Kant se sirve del argumento moral para demostrar lo contrario de lo que uno puede decir. Si alguien se persuadiera de que Dios existe, de que Dios no existe, comillas, se tornaría indigno ante sus ojos si por ello considerase a las leyes del deber como algo meramente quimérico, sin validez ni obligatoriedad alguna, y decidiese transgredirlas sin temor, y a la inversa. Si lograra convencerse luego de lo que dudaba en un principio, seguiría siendo indigno. Si esa creencia sobrevenida en Dios le hiciera atender el deber con toda exactitud, pero haciéndolo por miedo o con el propósito de obtener una recompensa. Bueno, pues como digo, en un momento dado, en la segunda edición, Kant dice, bueno, pues pongamos a alguien que ciertamente no cree en Dios,
ofende porque es creoso, en fin, es todo lo que se ha solido predicar como un agente moral que cumpla con las normas de la religión, ¿no? Y bueno, pues realmente llama la atención que Spinoza sea elegido por Kant para ilustrar a su héroe moral, ¿no? Yo tenía por aquí un punto de desastre. Así, por eso. Supongamos un hombre íntegro, como por ejemplo Spinoza, esta es la edición de la segunda edición, lo que está en cursiva, firmemente persuadido de que no hay Dios, ni tampoco vida futura. ¿Cómo enjuiciará este hombre su propia interior determinación de fines por parte de la ley moral a la que venera con sus hechos? Por observar dicha ley, él no reclama provecho alguno para sí, ni en este ni en otro mundo. Antes bien, solo quiere instituir el bien desinteresadamente, algo para lo cual aquella sacrosanta ley pone a grupo a todas sus fuerzas. El engaño, la violencia y la envidia andarán siempre a su alrededor, aun cuando él mismo sea honrado, pacífico y benévolo, y los justos, que encuentra parte del mismo, al margen de su dignidad para ser felices, se verán sin embargo sometidos por naturaleza, que no repara en esa dignidad, a todos los males de la miseria, de las enfermedades y de una muerte prematura, igual que los demás animales sobre la tierra. Y así permanecerán por siempre hasta que una vasta tumba los entrelace a todos en conjunto, sin importar que sean honestos o deshonestos, y devuelva a quienes creían ser el fin final de la creación al abismo del informe caos de la materia de donde fueron sacados. En resumen, ayer nos recordaba Javier Echeverría que a Leibniz se le llamaba Gau nicht, no creo en nada. Yo, a pesar de que luego me dijo que él no se abonaba, creo que la teodicea puede estar escrita en clave irónica. En cualquier caso, ciertamente Kant es una persona que viene del pietismo. En su religión deja claro que las liturgias le parecen algo, en fin, pues nada recomendable, como la superstición, o sea, no, desde luego deja al hombre en su mayoría de edad, y que Dios lo que hace es molestar, ¿no? Dios molesta en su planteamiento moral por muchas cosas, ¿no? Primero, porque él mismo no puede entrar en el cielo, o sea, él no puede estar en un tablero, porque tiene una voluntad santa, no puede aspirar a una voluntad buena porque tiene santa. Es decir, como no tiene que luchar contra las inclinaciones, que lo explicamos en la segunda crítica, le está vedado ser moral. Entonces, claro, difícilmente alguien que no puede ser moral nos va a dar lecciones a los que lo intentamos. Es una cosa, esto así es como lo cuenta Kant, quiero decir. Ya dije ayer, del modo en que yo cuento esas cosas, en que la crítica de razón práctica, cuando dice que lo de no instrumentalizar a la gente, bueno, hay después que no solo como meros medios, o sea, como medios nos vamos a instrumentalizar siempre, pero no solo como eso, sino como fines en sí mismos, dice, ni Dios se puede permitir esto, ¿no? O sea, con mucha voluntad santa que tenga, y además como está fuera del juego moral, quiere decir. Entonces, bueno, Dios a Kant le molesta y por eso le viene muy bien que no se le pueda conocer, porque claro, si se le conociera, entonces ya no habría lugar para una ética como la que él plantea del esfuerzo, o sea, de que tienes que doblegar tus pasiones y tus inclinaciones e intentar cumplir con una ley moral que no deja de ser una regla de convivencia para que no nos hagamos pupa unos a otros. Ya tenemos el mecanismo del antagonismo de las inclinaciones y tal, y podamos convivir pacíficamente, ¿no? En fin, que Kant escoge a Ateo Spinoza como héroe moral de su formalismo ético y a lo de Debord. O sea, en este caso coincide con Diderot, cuando en este texto que formulé antes, y Debord para la sorpresa de la marquesa, porque la marquesa le dice, pero ¿y usted cómo puede ser moral sin creer en Dios? Bueno, mire, pues siempre, si uno tiene así unos impulsos tal, luego se va acostumbrando, ve que a la gente le va bien, no sé, se necesita más, ¿acaso? Porque yo veo que mucha gente que dice, no, en eso tiene usted razón, Entonces, bueno, deciden que hay creyentes que se comportan como si no creyeran y no creyentes que se comportan como si creyeran, ¿no? Y bueno, este es el caso de Kant. Y lo dejo aquí. Gracias. No lo dejo aquí, disculpad. Es que quería poneros esto, el pragmatismo de Leibniz, porque me encanta, ¿no? Un geómetra no necesita complicarse con el famoso laberinto de la composición del continuo, ni ningún filósofo moral, y menos a un consulto o un político, tiene necesidad de inquietarse por las grandes dificultades que surgen cuando se pretende conciliar el libre arbitrio y la providencia de Dios.
Pues el geómetra puede concluir todas sus demostraciones y el político todas sus deliberaciones sin entrar en semejantes debates. Se extraería una dirección importante de carácter práctico quien, en medio de la misma, quisiera introducirse en los grandes razonamientos sobre la naturaleza del destino y de nuestra libertad. O sea, está muy bien que la gente que se dedica a eso, pero por favor, si estás haciendo derecho o estás haciendo cosas más a pie de obra, bueno, hombre, yo creo que aquí hay un distanciamiento escéptico e irónico respecto a esos otros temas que él ha puesto en la mesa como nadie, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea un gran metafísico, sino que creo que él le da su lugar. Ahora sí. Bueno, una por mí, otra por Can. Ahora vamos a parar entonces, Alfredo Pulido. Lo habíamos puesto en realidad en plan sándwich para que quedaran los dos panecillos lainicianos a los lados y la chicha espinocista en el medio, pero al final lo habéis hecho así, bueno, todo está bien. ¿Tienes PowerPoint o algo? No, yo aquí. Entonces, bueno, el título que nos han mandado, no sé si lo mantienes, es Spinoza, la alteridad de la potencia, capturas y fugas. Entonces, ahí te dejamos. Vale, bueno, a mí es un honor hacer el pregonero de estos compañeros, ¿no? Y oír así a Kant, ¿no? Porque en el fondo yo siempre me he considerado tan espinosista como kantiano. Y dicho eso, el título de la ponencia, bueno, la comunicación, la alteridad de la potencia de actuar, hace referencia a por qué la potencia de Spinoza es otra, ¿no? Es distinta a los tipos de potencia que en la historia de la filosofía se han venido dando. Y las capturas hace referencia al concepto de servidumbre, como la potencia es capturada, sobre todo en el momento actual, lo voy a dar como ejemplo de la relación salarial, y las fugas hace referencia al intento de salir de esa servidumbre de las capturas, ¿no? Yo lo había entendido en metáfora musical, lo de capturas y fugas. No, pero yo cuando le mandé a Javier... No, pero te digo que... Le dije de que iba. Entonces, la alteridad de la potencia está basada en un trabajo de Negri, de Antonio Negri, y las capturas y fugas están basadas en la lectura de Frederick Lordon, que es un espinosista economista francés, y a su vez los dos trabajos están basados en el concepto de devenir activo de Pascal Séverac, que es el eje un poco de la ponencia. Cómo devenir activo, cómo se puede conseguir ser activo, qué significa en Spinoza ser activo, porque ser activo realmente es lo que te permite tener acceso a la liberación, digamos, ¿no? La otra opción es ser pasivo, que es lo que te somete a la impotencia. Entonces, antes de empezar, rápidamente también, debemos, como decía siempre Fauravicini, que debemos hablar una gramática y un lenguaje espinosista para poder entender lo que Spinoza nos quiere decir, ¿no? Y entonces esa gramática y ese lenguaje, el núcleo duro de ese lenguaje, de esa gramática, es la inmanencia. Es decir, Spinoza, si tiene algo obsesionado o está muy pendiente de ello, es nunca salirse de la inmanencia, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer para ya empezar la ponencia es la comunicación, es decir, las cinco puntos de por qué se considera, o Negri considera, que la potencia espinosista es otra distinta. Entonces, el primer punto es que no es aristotélica porque siempre será en acto, nunca hay posibilidad de ser en Spinoza. Es decir, el modo siempre hace todo lo que puede en ese momento. Todo el quantum de potencia que carga o que desarrolla es todo lo que puede hacer en ese momento. No hay opciones de se podía haber hecho otra cosa, no hay posibilidad, ¿no? Es verdad que en la Edad Media estaban la tradición de la potencia aristotélica estaba mezclada con el escolasticismo, con el neotomismo, pero si hay alguna influencia en Spinoza los conocería, sería, como dijo ayer Paco, la de León Hebreo.
sobre todo en dos conceptos, la potencia divina y el concepto de amor. Entonces, la potencia divina, que a veces nos hacemos un lío, en el fondo es la potencia infinita. La potencia infinita es la que es capaz de actuar con infinita potencia. ¿Pero qué es actuar con infinita potencia? Actuar con infinita potencia es actuar con todos los grados de potencia posible. Porque si no puede actuar de potencia infinita con todos los grados de potencia posible, sería la infinita impotencia, porque no podría actuar con ciertos grados de potencia. Pero realmente, ¿quién actúa con grados de potencia posible? Los modos. En el fondo, la actuación de los modos es la actuación de la infinita potencia, pero siempre es Spinoza que cuando uno actúa está Dios detrás, digamos, la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, esa tensión es lo que viene a decir Negri, que la potencia infinita, la potencia modal, no es aristotélica, porque es, además de no ser, de darse en acto, es común, es decir, tiende a la al colectivo, es colectiva y es constitutiva, es decir, no hay reserva de potencia y no es individual, es la potencia de actuar de la singularidad modal, es decir, el modo se constituye como tal modo actuando, pero en esa actuación se junta con otros modos. Entonces, estar activo significa pues ser determinado por otro modo. Los modos se autodeterminan entre sí, porque en el fondo cuando uno dice que es el concepto de Spinoza, la potencia de actuar es la posibilidad de afectar y ser afectado. Entonces, siempre parece que afectar es ser activo, mientras que ser afectado es pasivo. Pascal Segras sostiene que no, que ser afectado también puede ser activo, porque en el fondo ser afectado es ser afectado por otro modo. Entonces, los modos se autoafectan entre ellos, y eso es lo que genera el común. Por eso la potencia de Spinoza no es individual, porque no es una fuerza del Sol, de ese modo solo, sino que está en conexión, interconectado con los demás modos. Por tanto, estar activo significa ser determinado por otro modo a través de lo que tenemos en común con él. Entonces, en la medida en que una cosa o un modo nos afecta, nos es común. Y nos afecta desde fuera, porque es otro concepto que quizá se ha dejado aquí de lado, bueno, en algunos estudios, no aquí hoy, sino en algunos estudios, que parece ser que el adentro, ¿no? Yo creo que en Spinoza no existe el adentro. Lo interior, sostiene también Lorne y Severa, es un concepto de un individualismo subjetivo de la teoría de la subjetividad, mientras que Spinoza es al ser un filósofo de la singularidad, pero que no sostendría en ningún momento lo interior, sino que básicamente todo es el afuera, ¿no? Pero bueno, eso podría quedar ahí como debate, ¿no? Entonces, lo que está claro es que nos afecta desde fuera y nos determina de una manera constitutiva, y nos hace ser a nosotros. Por eso la segunda característica de Negri es potencia productiva. La potencia se acumula, es decir, producir en el sentido de multiplicar, la acumulación, que es lo que va generando el común. Por tanto, no es una fuerza en sentido físico, no es una vis. Es una cosa, por ejemplo, que ayer oí a Luciano, que puede ser que el concepto de Conacus sea un concepto que procede del concepto de inercia o de la teoría del ímpetus, pero el concepto de inercia o el concepto de la teoría del ímpetus son trasladados a la fuerza, serían conceptos individualistas de un individuo que se mueve. De hecho, están ahí los dos materialismos, el mecanicismo cinemático de Descartes y Galileo, que explica el movimiento por el movimiento mismo, los cuerpos se mueven, principio de inercia cartesiano, o el mecanicismo dinámico de Descartes y Leibniz, que explica el movimiento por las fuerzas que lo producen. Decía Luciano que Spinoza estaría a caballo entre los dos, era como un puente, creo que dijo ayer. Pero realmente es un puente siempre que se considere que esa fuerza no puede ser nunca concebida de forma individual, porque abriría un espacio a la trascendencia, y eso es lo que Spinoza siempre intenta frenar, es decir, la salida a lo trascendente. Por tanto, la potencia de bien común
y al devenir común transforma las estructuras de las instituciones en las cuales se desarrolla esa potencia. Y esa idea de acumulación de potencias se va haciendo, se va multiplicando, se va acumulando, y es una multiplicidad simultánea, es decir, yo te afecto a ti, tú afectas a otro, otro me afecta a mí, yo afecto a otro, es como una red causal. Por eso en la infinita potencia no es sujeto, sino que somos nosotros los modos los que realmente nos estamos afectando y creando lo común a través de la multiplicidad simultánea, ¿no? No puede haber suma cero en la suma de potencias, es lo que también Pascal se da. Por tanto, en este punto podemos concluir en este punto que el modo finito se constituye desde la alteridad, es decir, le hace ser su identidad, su esencia, es lo que realmente él no es, es lo que realmente es con los otros. Desde lo que no es él, desde lo ajeno, desde el momento en que él nos causa de sí mismo, su esencia se constituye con los otros, en la alteridad de los otros, pero también en la comunidad. Porque la forma de afectar de los otros puede ser por comunidad, por conveniencia, lo que tienen en común, o por extrañeza, y entonces cuando se produce el choque, el conflicto, entre dos modos que en el fondo quieren ser la impotencia, digamos, el choque entre un modo que quiere someter al otro modo, ¿no? Por eso dice Spinoza que potencia de actuar como capacidad de afectar y ser afectado, en Ética 4.38 demostración, aquello que propicia que el cuerpo humano sea afectado de muchísimos modos es útil al ser humano. Es decir, que Spinoza se abre a que ser afectado también pueda ser un motivo de actividad. Yo lo comparo, por ejemplo, con una persona que solo disfruta de una cosa. Pues entonces tiene como la potencia como ahí reducida, contenida. Mientras que el que es capaz de disfrutar de muchas cosas, pues está mucho más abierto a disfrutar, a tener más potencia. También creo que hay una cita de Spinoza sobre las cosas buenas que le vienen al cuerpo humano si puede disfrutar de unos placeres, disfrutar de otros placeres, que aumenta su potencia, ¿no? El tercer punto sería quizá el más importante para la captura, y es el de que la potencia no es teleológica, en el sentido también aristotélico, sino que es libre y sin un objeto fijado. Es decir, que el deseo es ciego. Eso es lo más importante, y eso por eso luego se van a poder producir las capturas. Porque Negri hace la famosa tensión entre conatus, cupiditas, amor. Entonces, el conatus es ciego, no tiene un objeto fijado, dicen tanto Negri como Sederá como Lorno. Es puro impulso, también lo dice Lorraine Bock en la estrategia del conatus. Es puro impulso, no tiene dirección definida. Entonces, se pone en marcha porque es la energía vital, pero siempre que se pone en marcha pasa de conatus a cupiditas. ¿Por qué? Porque realmente el deseo ya, cuando es cupiditas, está fijado en un objeto o en un modo, está fijado en algo externo a él, ¿no? Por eso se podrán producir también las fugas, porque el conatus, desde este punto de vista, no tiene dirección definida. Es un deseo, como dice Lorenzo, sin objeto. Los objetos a perseguir, los que va a investir ese deseo, le llegan desde afuera y le son designados, ahí está el problema de las capturas, por otros, por la sociedad, por las estructuras sociales, ¿no? El empuje del conatus inviste las cosas y las instituye como objetos del deseo. Por eso es la famosa 3.9. No me siento atraído por las cosas porque sean bellas, sino que las considero bellas porque me siento atraído por ellas. Entonces, el cuarto punto es el desarrollo de esta excedencia que venimos marcando, que es no es reducible a la potestas. La potencia excede la potestas, el poder, porque el poder no tiene lo que tiene la potencia, es esa tensión hacia el amor, ¿no? Porque es el amor que le viene directamente de lo colectivo, del común, de la potencia infinita, porque el modo se construye desde fuera. Esos tres guiones que ponen ahí entre conatus, potencia, amor, si en el primero el conatus es ciego, la cupiditas fija el deseo en un objeto, ya tiene deseo, y eso, si es comunitario, si no es una captura, sino que es una fuga, eso le abre a la comunidad, que es la comunidad del amor. Hay que recordarlo que el deseo en Spinoza, a diferencia de, como decía ya Sara, de
de la tradición psicoanalítica, el deseo en Spinoza es positivo. O sea, no es carencia de algo como en el psicoanálisis. El deseo es deseo de algo que tú no tienes, que tú quieres tener, ¿no? Entonces, esa es la tensión hacia el amor. Por eso es la perpetua excedencia, dice Nelly, de la razón liberadora que construye hasta cierto punto ese futuro en común a través de la imaginación, en el obrar de la cupiditas y la tensión del amor. Y luego el último punto que sostiene Nelly es la centralidad ética. La potencia de Spinoza es distinta porque el centro de la política es la ética, como pasaba en la antigüedad, no es la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese momento estoy repitiendo mucho, de que lo ético es el corazón de la política no es instrumental, como algunos autores sostienen o han sostenido que la política en Spinoza podía ser instrumental, sino que es completamente estratégica y expresa la tensión, otra vez el antagonismo entre poder y potencia. Bien, entonces luego, con estas 5 características de la potencia, lo que ahora vendría a ser, que ya me quedan por 5 minutos, si queréis muy rápido, las capturas y las fugas. Lo que hace Lordon es estudiar las capturas desde el punto de vista de la relación salarial, es decir, cómo la relación salarial supone una captura de potencia. Él entiende que la alienación en el sentido marxista hay que retocarla porque alguien, como significa otro, aquí no se cede la potencia a otro. Realmente, como decía ayer Aurelio, la potencia nunca se cede. La potencia siempre es la potencia de la multitud o la potencia del modo. La potencia nunca se cede. Entonces, ¿cómo se produce la captura? Porque por varios motivos, por lo que llama Spinoza el afecto tenaz. Es decir, fijar la potencia a un objeto que te obsesiona como un yonki, solo disfrutas con eso. O, como dice Lordon, fijar la potencia al deseo del amo. El deseo del amo, a través de la relación salarial, fija su potencia a la tuya y tú colaboras con él como si fuese tu deseo. El deseo del amo, el deseo del patrón, el deseo del empresario, dice Lordon, que es economista, colaboras como si fuese él. Entonces, dice Lordon que esto ha pasado como por 3 fases. La primera era la fase del capitalismo, al principio de la modernidad, el capitalismo que luego se ha llamado capitalismo salvaje, donde la potencia es capturada a través de la servidumbre, a través de las pasiones tristes. Es decir, para huir del miedo a la muerte o a la miseria, a morirse de hambre, el sujeto tiene que entrar, entre comillas, libremente obligado en la relación salarial para poder sobrevivir a través del salario. Entonces, esa es una pasión triste porque él nunca olvida la situación de miseria y de explotación a la que está siendo sometido. La segunda fase vendría con el Fordismo, donde la captura es producida a través de pasiones alegres externas. Es decir, hay una separación entre el sujeto productivo y el sujeto consumista, y entonces, aunque está, digamos, puteado en el trabajo, está explotando el trabajo, luego cuando es consumidor pues puede disfrutar de ciertos placeres o de ciertos beneficios que le producen esos objetos de deseo. Pero hay que tener en cuenta que esos objetos de deseo, además de fragmentar la separación entre el productor o trabajador y consumidor, esos objetos no son elegidos por él, sino que han sido elegidos por las estructuras sociales o por la sociedad capitalista, para que él disfrute de eso y exclusivamente de eso y no ponga en duda el deseo de otros empresarios o de otros trabajadores más de gama más alta, de los ejecutivos, ¿no? Y luego el último, que es el más peligroso para Lordon, es actualmente la tercera fase del neoliberalismo, en el que la captura se produce a través de pasiones alegres pero interiores. Es decir, lo que hace el neoliberalismo es construir el sujeto, comillas sujeto, de deseo. Entonces tú ya no deseas lo que podrías llegar a desear, sino otra vez tu deseo está fijado a ciertos objetos que el sistema te da para que tú disfrutes de ellos. Y ese disfrute también es una coalineación de la potencia con la potencia del deseo amo. Pero al ser deseos alegres interiores, tú crees que son tuyos. Tú crees que son tuyos y tú crees que por naturaleza somos egoístas, por naturaleza todos buscamos lo mismo, por naturaleza todos deseamos lo mismo, ¿no? Entonces,
Lo que viene a decir Lordon es que hay estructuras y en las estructuras hay seres humanos apasionados. Y los seres humanos son movidos por sus pasiones en un primer término, pero en última instancia sus pasiones son ampliamente determinadas por las estructuras, que son las estructuras que se expresan en los individuos bajo formas de deseo. Entonces, Spinoza hace referencia a varias de estas cosas, cómo pueden concurrir a que esto ocurra. Primero, en TP2 dice que el conatus es ciego, en TP1.5 de que uno necesita de los demás para hacer cosas, necesita de los demás el concurso de los demás, y lo que hace es someter su potencia, alinear su potencia con la suya. Todos queremos que todos vivan según nuestro criterio y por tanto realmente no existiría la servidumbre voluntaria, no solo porque no hay voluntad, sino porque la servidumbre está condicionada por los deseos, ¿no? Se produce una coalinealidad de los elementos de potencia con el deseo del amo. Entonces tendríamos la primera fase da por miedo y las dos últimas son por esperanza. La del fordismo, esperanza externa, y la del neoliberalismo de los afectos alegres, que son los más difíciles de eliminar, porque una vez que el modo está alegre, se tiene que plantear, aunque sea una alegría externa y por tanto no se activa del todo, 100% activa, se tiene que plantear por qué yo tengo que salir de aquí si realmente estoy alegre, ¿no? Es lo que llama Spinoza el obsequio, el consentir esa alegría, ¿no? Y yo pondría como ejemplo lo que llamo el efecto sobre el puente del río Kuwait, donde en la película y en la novela construyen un puente los ingleses en la guerra para que los japoneses puedan cruzar, y entonces al final la de Guinness, que ha creado el puente muy bien, no quiere que el propio ejército suyo destruya el puente. Entonces en la película al final él recupera la razón y ayuda a destruir el puente porque va a ayudar a los japoneses a ganar la guerra. Sin embargo, en la novela, que se quejó el escritor, que le han cambiado el guión en la película, como suele ocurrir muchas veces, en la novela él nunca se arrepiente. Él quiere que ese puente que le ha construido él, aunque sea al servicio del deseo del amo, en este caso el japonés, no debe ser destruido, ¿no? Entonces dice Severaz que la alineación de la potencia implica, entre comillas, división del trabajo, y la división del trabajo implica división del deseo, y más en el régimen de propiedad en el cual estamos ahora, ¿no? Entonces eso genera un concepto de hegemonía social, del imaginario social, que es lo que genera la impotencia y que tú te sientas a gusto con la captura. Por eso decía que la servidumbre voluntaria no existe. Porque tienes un deseo alegre que tú crees que es tuyo. Tú has sido construido, como decía también Pierre Bourdieu, o Jesús Ibáñez, el sujeto es la mejor construcción que ha hecho el capitalismo, ¿no? Y finalmente, para terminar ya de pisar, las fugas. ¿Cómo se pueden producir las fugas? ¿O por qué se producen las fugas? Porque dice Lawson que para conseguir el máximo rendimiento económico tiene que empezar a dejar libertad a lo que llamaban la creatividad, el emprendedor, y entonces esa libertad hace que, debido a la fluctuación animi, constantemente la fluctuación del ánimo, uno empieza a pensar, coño, ¿y si yo no soy yo el que digo ser? Es decir, ¿y si estos deseos no son míos, no? Entonces, que dice Spinoza que hombres distintos pueden ser afectados de distintas maneras por el mismo objeto, o el mismo objeto puede afectarte de distintas maneras. Entonces, en un momento determinado, las fugas empiezan a producirse, o queremos, o yo quiero que se produzcan. Entonces, básicamente también, dice Lord, y es porque el neoliberalismo, por un lado, para alcanzar el máximo rendimiento, como he dicho, lleva al máximo la creatividad del modo del ser humano, y por tanto empieza a tener cierta autonomía y poder pensar de que dar el salto de la alegría pasiva a la alegría activa. Y también puede ocurrir porque, según Lord, el sistema se va haciendo cada vez más autoritario, que es lo que estamos viendo ahora, que la democracia le sobra al sistema, y que el sistema, para imponerse, le sobra la democracia y necesita el autoritarismo. Entonces ahí Spinoza tiene varios, en el TTP tiene varias citas donde dice que un sistema es totalitario, viene a decir si intenta poseer las almas. O ese que dice, si uno, no sé si lo queréis, creo que está en TP20,
Si fuera tan fácil mandar sobre las almas como sobre las lenguas, todo soberano reinaría en seguridad y no habría poder violento. Es imposible que el alma de un hombre dependa absolutamente del derecho de otro hombre, que el sui juris. O sea, tener sui juris podemos decir, como decía Paco o Aurelio, lo puede tener, pero no lo ejerce porque su potencia está coalineada con la regresión. Entonces, nadie puede transferir a los demás su derecho natural, su facultad de razonar libremente, y nadie puede ser obligado a ello. Esa es la razón por la cual se considera que un estado es violento cuando se mete con las almas, dice Spinoza. O la cita famosa del TP 2.10, que dice: un ser humano tiene a otro bajo su potestad cuando lo mantiene encadenado, le han quitado sus armas y sus medios para defenderse o escapar, o le ha inspirado miedo, o le ha ligado a él mediante un beneficio que le lleva a preferir someterse a los deseos de su benefactor, entre comillas benefactor, antes que seguir los suyos propios y ajustar su mejor vida conforme al juicio del benefactor, que conforme a la decisión propia. Quien mantiene a un hombre en su poder por la primera, encadenado, o por la segunda, que le ha quitado las armas y sus medios para defenderse, domina su cuerpo, pero no su espíritu. Mediante la tercera, es decir, el miedo, o la cuarta, que ha ligado a él mediante el beneficio del benefactor y prefiere satisfacer al benefactor y no a él, le establece su derecho tanto sobre su espíritu como sobre su cuerpo, al menos tanto tiempo cuanto dura el miedo y la esperanza. Entonces, eso sería, bueno, si quieres dejar aquí, veo que te pisa. Bueno, solo era decir eso, sí. Bueno, tengo aquí más citas de Spinoza sobre por qué se producen las pasiones sediciosas, porque Spinoza viene a decir, un minuto ya, que es la ira, luego ante un hecho que ya resulta intolerable, de la ira pasa a la cólera y luego cólera a la indignación y ya empieza la sedición. Pero esto hay que recordar que son pasiones tristes, es decir, que Spinoza solo hace esto para huir de la captura o para huir de la servidumbre. Luego habrá que construir algo nuevo desde las pasiones alegres, ¿no? Porque no te puedes quedar solo en la retórica, o sea, tienes que construir después, ¿no? Y por eso yo me llamo también lo dice Spinoza, otro objetivo sería extender la imaginación intelectual, es decir, el ser capaz de ser aceptado por ideas como son ciertos intelectuales, que dice Locke, que podría citar a Spinoza, a intentar extender esa indignación con solo verlo, es decir, no con solo ver esa idea de injusticias sociales. Hay gente ya que se enerva, ¿no? Aunque no le esté pasando a él. Entonces sería otra forma para huir de las capturas. Y cuanto mayor es la tristeza, mayor es la potencia actual por la cual el ser humano se esfuerza por luchar contra la tristeza, ¿no? En ética es transmisión. Y entonces el último ya es lo que también llama el efecto potenti, que puede producirse por el efecto potenti. Es la famosa Corazado, que por una protesta, una protesta que tiene que ver con la subida, como ha pasado ahora, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, que tiene que ver con un tema porque estaba la carne mala, se desencadena, se extiende como la lumbre tal, y abarca toda la sociedad y la sociedad se indigna por el efecto de contagio de los deseos y de las pasiones. Bueno, pues eso, él también dice que en el feudalismo había también otra forma de estudiar todo este tipo de capturas y de fugas, pero ya lo dejo, porque ya me tarda. Seguir a la una. Bueno, entonces vamos a dejar 10 minutos de preguntas, por lo menos, por si hay preguntas para ellos. Pues, a ver, vamos a hacerlas todas seguidas. Primero Sara, luego Javier, Dani, no me acuerdo tu apellido. Dani. Venga, pues Sara, venga. Y eso, que no sean conferencias, que sean preguntas. A ver, muchas gracias a los tres. Una pregunta para Roberto en cuanto a la relación de Kant y Spinoza, lo que dice, la lectura que hace Kant de Spinoza, que se va viendo con una lectura detenida. ¿Cómo se explica la causa sui en Kant? ¿Cómo resuelve en diálogo con Spinoza Kant ese tema? Y Alfredo,
todos son agregados, no disgregados. De alguna manera podemos imaginar una especie de interfaz con el exterior necesaria, porque sin esa interfaz no existe el deseo. ¿Deseo de qué? Si no tienes una diferencia con el exterior que te provoca el deseo. Y si constitutivamente el modo es deseo, ¿no crees que necesariamente tenemos que pensar una manera de yo piel, como decía Derrida Rancière, y al mismo tiempo una especie de homeostasia para que el modo se preserve y persevere en sí? Esas son las dos preguntas. Si las hacemos todas y luego respondéis vosotros. Javier Echeverría, por favor. Sí, es para Roberto fundamentalmente, pero en parte también para Alejandro, porque tiene un aspecto que tiene que ver con la filosofía de la historia. Vamos a ver, mi pregunta en conciso es ¿qué Leibniz leyó Kant? ¿Qué Leibniz leyó Kant? Porque Leibniz hay muchos, y esa precisamente, por eso ya te anticipo Alejandro, Leibniz no tiene esencia, o sea, todavía está en pleno despliegue, por eso cito siempre a Deleuze, ¿no? Y plantea por lo tanto un problema filosófico Leibniz como tal, o sea, es decir, esto de la mónada cerrada serán las demás mónadas las que están cerradas, la de Leibniz no, la de Leibniz está completamente abierta todavía, ¿no? Está en puro devenir. Entonces, ¿qué ocurre? Que Kant no conoció, por ejemplo, conoció a Leibniz Raspe, Leibniz-Raspe, igual que, ¿te acuerdas, Roberto? Ayer por la noche hacíamos la broma de Kant Aramayo, ¿no? O sea, pues es lo mismo, o sea, es decir que ¿Dices Leibniz qué? Leibniz Raspe, la edición Raspe de 1775, no sé si sabéis que el querido duque Jorge I, rey de Inglaterra, le secuestró todos los manuscritos a Leibniz y prohibió publicar cualquier cosa de Leibniz hasta 50 años. Y claro, esto da lugar a que el despliegue de Leibniz es posterior, muy posterior a su muerte. Y todavía estamos en ello. Entonces, he dicho esto, para hablar del mejor de los mundos posibles, si Leibniz ya tiene una frase que dice: quien me conoce por lo que he publicado, no me conoce. Y esto lo dice el propio Leibniz. Solo había publicado la Teodicea y algunos artículos en la Acta Eruditum, con lo cual yo no voy a entrar en la cuestión de la ironía, yo sé, pero vamos, que el grado de descreimiento que tenía Leibniz respecto a su propia publicación de la Teodicea era considerable. No digo yo que no creyera, pero hay grados de creencia y grados de escepticismo. Bueno, en cualquier caso, Kant no conoció a Leibniz y a Agoninsky. Leibniz y Agoninsky es clave para entender lo que es el mejor de los mundos posible. Y por tanto, no es un reproche a Kant, sino que es la propia singularidad de Leibniz. O sea que los predicados atribuibles a Leibniz, los atributos de Leibniz, están todavía produciéndose. Y nosotros construimos a Leibniz, o sea, los que transcribimos, los que editamos, los que traducimos. El Leibniz en español es una forma de construir a Leibniz también, esto lo hace la sociedad Leibniz, ¿no? O sea, entonces, esto quería transmitirlo a los spinozistas, porque me da la impresión de que vosotros tenéis ya completo y cerrado y perfecto a Spinoza. Nosotros no, o sea, nosotros tenemos un Leibniz en plena evolución, ¿no? Y ese es un poco, Roberto, digamos, lo que te quería sugerir. Porque claro, si conoció a Leibniz Wolf, mal, o sea, no se enteró Kant de quién era Leibniz, ¿no? Y si ya leyó los nuevos ensayos, que se editan en 1775, yo supongo que Kant leyó los nuevos ensayos. Tengo mis dudas. Pero en cualquier caso, la Teodicea seguro que sí. Pero claro, si efectivamente quien ha leído la Teodicea no conoce a Leibniz, pues igual es que Kant conoció un Leibniz que todavía no había empezado a vivir intelectualmente. Una cosa es la vida física, la vida orgánica, y otra es la vida intelectual. Esto Leibniz lo tenía clarísimo. En los principios de la naturaleza y de la gracia dice: cuando uno muere pasa a otro teatro. Y en ese teatro está Leibniz ahora, está en el teatro efectivamente de sus ediciones, de sus transcripciones, etc. Como todos los grandes filósofos, todos los clásicos están en el teatro de la historia de la filosofía. Está bajo la especie de eternidad, sí. Está bajo la especie de eternidad. No, al revés, está en plena evolución temporal. Bueno, sí. Es que no ha muerto. Intelectualmente no ha muerto. Y no ha terminado de escribir, sigue escribiendo. Sigue escribiendo, le transcribimos nosotros. Es que Leibniz es una multitud. Una multitud de una comunidad de leibnizianos, ¿no?
Y no es en cambio, digamos, la ética perfecta de Spinoza que luego interpretáis, comentáis, etc. Es que la Leibniz está todavía construyéndose. Bueno, termino. El mejor de los medios posibles. O sea, todavía está por hacer. Lo está haciendo la Academia de Berlín, y cuando tengamos al mejor de los Leibniz posibles, que será dentro de 50, 100 años, yo no lo veré. Estaremos todos muertos. Estaremos todos muertos. Estaremos en otro teatro. Y bueno, era simplemente en extendido, pero yo creo, Alejandro, que esto te puede interesar a ti también. Por eso la pregunta era para vosotros. No se puede sobrevivir. Daniel, por favor. Sí, yo voy a hacer una pregunta a Roberto. Has hablado del ateo virtuoso y de cómo los creyentes no pueden ser, por así decirlo, porque habla de la recompensa y del castigo. Pero me estaba acordando del mítico español del poema tan bonito ese que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, y el infierno tan temido, Para etcétera, dejarlo etcétera. yo defender. Ajá. Yo no sé Entonces, películas y eso. o sea, ¿hasta qué punto? Dímelo otra vez, porque vamos a quedar con No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello defender. Entonces quería preguntarte hasta qué punto los místicos españoles, por ser heterodoxos de la creencia, así a la forma habitual, se podían considerar una especie de ateo virtuoso. Que era una pregunta de Ramón, que no le había visto. Tengo muchas observaciones y voy a restringir para no consumir mucho tiempo. Una es la cuestión de Leibniz no leído. Es decir, no interpretado de una manera o de otra, sino simplemente no leído. Una cosa, entonces, claro, no hay Leibniz en Kant porque todo el que no lo ha leído no está. Y hay un asunto al que no ha salido aquí nunca, y es la teoría del signo de Leibniz. Es decir, Leibniz está en una redefinición de ideas clave distintas. Es decir, y está prolongando la semiótica de Locke. Y claro, eso es, aquí el Leibniz que se conoce es el Leibniz post-cartesiano, pero no el Leibniz post-Locke, ¿no? Pascal tiene un libro sobre la semiótica. La cuestión del lenguaje es decisiva. Es decir, él tiene la idea de que la comunidad donde es posible que sin ser cristiano sea moral es la comunidad china. Ese es el ejemplo. Y eso está puesto en una generación anterior. Está en la conferencia de Wolf de las virtudes chinas. Y las virtudes chinas es la lectura que hacen los jesuitas de que la combinación de Confucio y de Lao Tse ha producido un orden social de armonía donde es posible la autorregulación moral del individuo y de la colectividad. Y ese es el tema central que desencadena la polémica de que si hay una teología natural y que se puede ver una teología, una moral sin cristianismo. Porque el ejemplo, digamos, heroico de Spinoza es un ejemplo intelectual. Ahí hay, digamos, radicalmente una teología natural y por tanto no hay judeo-cristianismo y es un héroe moral. Pero ese es un argumento, digamos, en el interior del discurso filosófico. El otro es una pregunta en la que se pone toda la maquinaria a responder. Entonces, por ejemplo, en la parte del lenguaje de los nuevos ensayos, cuando empieza a hablar que hay una gramática universal y que todas las lenguas evolucionan, el primer ejemplo que pone es la lengua china, como lazo de unión de la comunidad china. Curiosamente, se pone mucha etimología de muchos idiomas, etc. Pero lo que a Leibniz le ha hecho saltar la casilla de que tiene que haber una concesión de la lengua universal es la interlocución con China. Bueno, ahí habría un país, sobre eso tenemos mucho tiempo. Yo creo que será indoeuropeo lo que hace primero que sale, pero bueno. Sí, pero es que la conferencia de Wolf es muy anterior y entonces las referencias que hay son indirectas, hay un silencio de tabú. Yo creo que la interrelación en el propio Kant del imperativo categórico con la autorregulación del imperativo colectivo, que es una forma de conexión, esa idea no le podría haber venido a Kant si no hubiera visto la lectura de la armonía moral en China. Porque eso fue un tabú. Sí, la conferencia se publicó, fue un escándalo, no se editó y se conoce, ahora sabemos, digamos, la religión. Yo no la leí. ¿Qué? Yo no la leí. No la leí, pero estaba la idea. Eso es una cuestión. Y por tanto eso tiene que ver con otra idea que salió en el primer día sobre la cuestión de la materia universal. La materia universal es la gramática,
por tanto, la geometría y el álgebra, pero también el lenguaje. Porque la matemática es uno de los signos, y no pensamos sino con los signos. Es decir, que los signos no sirven para representar nuestro pensamiento ni para comunicarnos, sino para constituirlo. Entonces, la función de los signos no es representar en la mente algo acerca de un objeto, sino es comunicar. Es decir, el lenguaje no comunicamos nuestro pensamiento, sino que pensamos nuestra comunicación. Es decir, primero hay una comunicación, una constitución cognitiva de la comunicación. La música también es característica. La música sí, expresa. Todos los signos son constitutivos del pensamiento. No comunica, expresa. Sí, pero todos los signos son signos porque permiten la comunicación. Entonces hay ahí toda una cuestión, digamos, en la asimilación, por ejemplo, de mente y cuerpo, ¿no? La fuga de llevarlo a la neurofisiología tiene un error categorial y conceptual fundamental, y es que la mente no es lo que autorregula, nuestro sistema informático no es lo que autorregula en la parte límbica, la parte cognitiva y la interacción entre los tres niveles del cerebro, sino lo que mente es lo que permite comunicarse con otra mente. La función comunicativa es esencial en la comprensión de la naturaleza del lenguaje y en la definición no individualista de ideas claves distintas, es decir, la asimilación de que el constructo de la significación lo que permite que una mente construya un pensamiento que comunica a otro es la interacción del signo con el objeto y con el interpretante. Por tanto, y eso es la resolución de la dualidad ontológica de materia extensa y de pensamiento. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente, que para leer la relación de Kant y Leibniz hay que tener una comprensión de los sistemas de pensamiento en el que están. No se pueden redescribir internamente un autor y otro, porque entonces no estamos hablando de la relación estamos hablando en qué problemas están. Y los problemas están en que se tocan, pero para tocarlos no puede redescribirlo uno dentro del otro. Entonces, la categoría, digamos, la recepción, digamos, de Spinoza y de Leibniz en Kant toca aspectos, pero no todo. La cuestión de la teología natural. Es decir, hay un resto de cristianismo formalista en el moralismo de Kant que no es espinosista, que ningunea el espinosismo. ¿Me has dicho cristianismo formalista? Sí. Es decir, en la religión dentro de los límites de la absolutura vuelve a insistir que el cristianismo es el modelo de racionalidad moral de la humanidad. La única religión revelada que Eso es. padece. Eso es. Entonces, ahí hay un problema lógico. Hay un problema lógico. La dualidad. Sí, lógicamente. No, digo que para la próxima vez nos presentes una ponencia. Porque claro, que esto es una ponencia, pero yo creo que tú estás hablando ya he advertido que tenía demasiado y no quiero consumir el tiempo. No, pero si te parece luego. Yo le agradezco. Perdón, luego podemos. Me parece muy bien. Agradezco tu observación. Me parece muy interesante lo de los yo lamento, digamos, consumir más tiempo del que habitual. Yo sé que bastante, pero bueno, los heterodoxos y los disidentes es lo que tienen, ¿no? Que pueden no encajar. Entonces, bueno, pues me parece estupendo, ¿no? Que se puedan asimilar a este esquema de la teoría virtuosa, que claro, bueno, no deja de ser una presentación retórica y del problema de la época y que también parece tener hoy en día, o sea que te agradezco también esa noción. Hombre, vamos a ver, Kant, a quien leyó así en vivo y en directo, fue autores, como todos sabemos, Hume, Rousseau, Adam Smith, o sea, estos son los que él a Platón lo conoce por manuales, seguramente, vamos, no, es que tampoco lo sé a ciencia cierta, pero Wolff es que Leibniz de Kant es el tamizado por el wolfismo. Pues claro, eso es como sabes, yo ahora estoy con lo de Diego, él no tenía las obras de Diego, pero evidentemente en la biblioteca pues estaba la enciclopedia, estaba la historia de las Indias y eso estaba ahí. Entonces, bueno, quiero decir, Kant era un gran lector, sobre todo de libros de viaje, de crónicas, de tal. Pero bueno, o sea que claro, es un Leibniz ciertamente tamizado por el wolfismo, con lo cual, ciertamente, fíjate lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, Cassirer hace 90 años también nos decía que, en fin, que según el archivo Hanover hace 90 años fuera tal, o sea que ahí seguimos, ¿no? O sea,
lo que dijo Cassirer hace 90 años sigue valiendo. Válidos. Cassirer tenía claro que la Como por índice Roma, se y bueno, él hizo su primera trabajo de la limitación sobre Cassirer, ¿no? Bueno, vamos a ver, Kant es fundamental en el proceso de despolitización, ¿no? Entonces, claro, la causa sui, yo lo que te contestaría es que se convierte en el principio de autonomía, ¿no? O sea, igual que Dios, Kant lo dice expressis verbis, es la razón práctica autolegisladora, o sea, no es una idea fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Acá lo que le interesa es que el hombre sea causa sui, ¿no? O sea, no solo sui juris también, sino causa sui porque se tiene que inventar, ¿no? Esa ley que tiene en su interior, no se la da a nadie, y que es un pozo divino, como dice Rousseau, pero que no tiene nada que ver con un Dios externo, es lo que le puede construir, ¿no? Lo que le puede hacer a gente y demás. A mí es lo que se me ocurría contestar, ¿no? Que la cosa suya en Kant se traduce en el principio de autonomía, que no es otra cosa. Yo lo que creo, si puedo intervenir en lo de Kant, es que Kant en el fondo... Sobre todo lo que sí, Kant en el fondo, yo creo que hay muchos puntos de encuentro con Spinoza, como decía Eugenio Fernández, las dos éticas en las que se cruzan, la ética de la libertad y la ética de la liberación. En el fondo, una ética de derechos como la de Spinoza o una ética de deberes como la de Kant, en el fondo el deber y el derecho son las dos caras de la misma moneda. Tú solo tienes deberes si tus deberes son para mí derechos, y yo solo tengo al revés, tú solo tienes derechos si son para mí deberes, y yo tengo derechos si mis derechos son para ti deberes. Una teoría de reconocimiento, ¿no? Que decía, aunque a lo mejor la atribuye a Hegel, es más es Kant. Y sobre todo el como sí. Yo creo que Kant sostiene que realmente no somos libres, pero hay que vivir como si lo fuésemos. Hay que creerlo. Hay que creerlo, porque si no la sociedad sería peor, porque no habría... Claro. De hecho, es lo que dijo Fichte, dice, ya solo, que una vez leído Spinoza, aquí solo hay dos opciones, o el materialismo espinosista determinista, o el materialismo trascendental de Kant. Es decir, o no hay libertad, o realmente hay que vivir como si fuésemos. Por eso es lo que ellos inventan, Fichte inventa el yo absoluto, ¿no? En el sentido de, ¿no? Que bueno, vamos a ver como si esto fuese así, ¿no? Sí, pues yo creo que llega a decir que si la ciencia demuestra que la libertad no existe, que no importa la ciencia, ¿no? Y ya en lo que decía Ramón, la mente de Spinoza es conciencia desplazada, en el sentido de que no genera conocimiento. El conocimiento no es el segundo nivel, las nociones comunes, el conocimiento de los atributos, y entonces la mente, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, es conciencia desplazada del deseo, es decir, haces creer, la mente cree real lo que realmente quiere creer real, que es lo que contestaba luego a Sara. Yo con Sara estaría de acuerdo siempre que el deseo se considere en Spinoza algo positivo, y no como carencia, sino como algo positivo, que luego hay que interactuar ahí entre el interior, es una forma de hablar entre el interior y el exterior, ¿no? Pero si damos mucha importancia a lo interior, parece que hay una trascendencia, y yo creo que Spinoza en eso no tragaría. Realmente el interior, ¿qué es el interior? ¿Qué es el interior? El yo interior es un invento de Descartes que luego ha tenido mucho flujo en la teoría de la subjetividad, ¿no? Es decir, externamente el cuerpo no es libre, pero yo internamente sí soy libre porque tal. Pero ahí Spinoza yo creo que lo corta con lo de la mente, que es el deseo desplazado, no produce conocimiento, y con que no, realmente solo existe la afuera, como diría Foucault, solo existe la afuera. No sé si... Pero en lo de otro sí estoy de acuerdo, aunque sea una mezcla de una forma de hablar, si hay interior, no hay interior. Sí, Yo creo que la interioridad es fundamental, la devotio moderna, toda esa línea del siglo XV, ahí está en la base, ¿no? de luego lo que retoma. O sea, que hay una construcción de la interioridad, pero previa a Descartes, claro, y religiosa. Pero a lo mejor en el fondo yo creo que pueden ser metáforas para entendernos mejor, pero interior, eso bueno, para eso los teleñecos lo hacían muy bien, adentro, afuera, ¿sabes? Eso explica lo que a mí me gustaría mucho entrar en lo de Ramón, porque además sobre de Leibniz nosotros tenemos mucho trabajo hecho sobre ese tema, bueno, la característica y la pero luego lo comentamos porque como algunos tiene que ir, pero por eso decía que es muy interesante que la próxima vez lo digo, no, pero es que no pasa, ¿por qué no presentamos?
Entonces, muchas gracias. Ay. Como sí hay un artículo muy bonito de